logré poner los dos monitores. Era fácil, no sabían ustedes, pero ¿alguno vio Iron Man? ¿Vieron cuando Iron Man hace así con los dedos y tira los monitores? Bueno, había que hacer eso. Pero bueno, yo no me había imaginado que era así que no lo había hecho. Bueno, arrancamos con pido disculpas porque me van a llorar los ojos, porque me lastimé un ojo, no sé con qué, y estoy con un tratamiento con unas gotas que me hacen llorar todos los ojos. Así que bueno, vamos a empezar a ver las características principales que tiene la atmósfera, ¿sí? La atmósfera es la capa de aire que rodea a la Tierra y es la parte que nos va a hacer a nosotros movilizar los contaminantes. Entonces, es muy importante que nosotros conozcamos tanto su composición, ahí no se ve, estamos viendo, avísenme si me queda más, ahí está, creo. Su composición como el movimiento que tiene la misma. Entonces, la primera cosa que nosotros teníamos que ver era que esta atmósfera, que es una capa de aire, tiene una composición química. Y esa composición química se diferencia en dos partes. Por debajo de los 100 kilómetros, donde hay una mezcla importante, nosotros la vamos a llamar atmósfera porque las características de esa atmósfera están todas mezcladas, digamos. Entonces, la característica de los gases es que es una mezcla más o menos homogénea. Y por arriba de esos 100 kilómetros ya no hay mezcla. Entonces, las condiciones son distintas y aparece las moléculas disociadas y no hay la misma característica de gases que por debajo de ellos. La parte que nosotros vamos a estudiar es obviamente por debajo de esos 100 kilómetros, entonces las características hacen que ese aire esté un poco más homogéneo. Por otro lado, nosotros la podemos analizar desde el punto de vista de la composición térmica que tiene la atmósfera y se divide en las siguientes capas que ustedes la deben conocer porque suelen estudiarla en el colegio, que se denominan troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera y exósfera. Eso ya lo vamos a ver un poquito con esta diapositiva. Si ustedes miran en este dibujo que está acá, la parte más cercana a la superficie se denomina troposfera. Esta capa llega en casi todo el planeta aproximadamente entre los 9 kilómetros en los polos hasta los 15 kilómetros alrededor del Ecuador. ¿Por qué les parece a ustedes que va a ser más menos alta en los polos y más alta en el Ecuador? ¿Qué creen? ¿A qué se deberá? ¿Alguna idea? ¿No? ¿Qué diferencia hay entre los polos y el Ecuador? La temperatura. Muy bien. ¿Y qué hace la temperatura con un fluido como por ejemplo el aire? ¿Qué hará? Lo eleva. ¿Más temperatura o menos temperatura? A ver, le cambia el volumen. Muy bien. Entonces, en el Ecuador voy a tener aire más dilatado o más comprimido. Más comprimido. En el Ecuador, digo, no en los polos. Más dilatado. ¿Por qué? A ver. Porque hay más temperatura. El aire caliente se dilata y el aire frío se contrae, ¿sí? Ustedes, si quieren, como regla mnemotécnica, acuérdense, en el polo las moléculas tienen frío, entonces quieren estar más juntitas. Eso le digo siempre a los chicos de primer año. Pero bueno, no es la explicación física, ¿no? Tiene que ver con la ecuación de los gases ideales, que ustedes la deben conocer, ¿no? ¿La conocen o no la conocen? Sí, sí. Bueno, P por B igual a nRT. Entonces, yo tengo mayor temperatura si tengo
mayor presión en la altura, ¿sí? Después lo vamos a ver un poquito más. O véanlo con el volumen. Vamos, es más fácil verlo con el volumen. Mayor volumen. Entonces, eso nos va a hacer que en la zona ecuatorial, esta línea que divide la troposfera y la estratosfera se eleve y tengamos una troposfera un poco más alta. Entonces, fíjense, de este lado, en este dibujo, dice las capas de la atmósfera según su temperatura. Entonces muestra esto que está acá en el eje X es temperatura, esto que está acá en el eje Y es altura, nos va mostrando cómo va cambiando la temperatura en las distintas capas atmosféricas. Y esa es una característica que vamos a usar ampliamente a lo largo de la asignatura, entonces es importante que la analicen un poquitito a la hora de estudiarlo. Fíjense que acá dice temperatura menos 100, menos 50, está en grados Celsius, ¿sí? 0, 50, 100, 150, 200. Entonces vemos, la capa cercana a la superficie, ¿sí? Fíjense, arranca con una temperatura 20 grados, una cosa así, y va disminuyendo con la altura hasta llegar a esta altura que se denomina tropopausa, que es la línea que separa la troposfera de la estratosfera. En esa altura puede tener una temperatura de aproximadamente unos menos 50 grados. ¿Sí? O sea, a medida que voy ascendiendo, la temperatura es menor. En la tropopausa, la temperatura se mantiene constante, unos kilómetros, ¿sí? Vamos a sacar esto si no molesta. Y después hay un aumento de la temperatura en la estratosfera, vuelve a descender en la mesósfera. Fíjense que las capas donde cambia el nombre son lugares donde la temperatura se mantiene aproximadamente constante, ¿sí? Y después, en la última capa, la temperatura aumenta, aumenta, aumenta y aumenta cada vez más. ¿Cuáles son las fuentes de calor que tienen estas capas? Bueno, la fuente de calor de la capa superficial es la superficie de la Tierra. La superficie de la Tierra, ¿sí?, es la que calienta la atmósfera. ¿Cómo es esto? La atmósfera, cuando pasa la radiación solar, es aproximadamente transparente, o sea, no se calienta con el aire que la atraviesa. Entonces, esta radiación solar, vamos a cambiar el color del cursor para que no se confunda con las otras cosas. Vamos a suponer que la radiación solar es lo que yo escribo en amarillito. Ah, ¿qué hice? Cambié por la... Aguanta. Upa. No me da la... Bueno, ahora no la puedo escribir. Bueno, mientras... Denme un segundito. Vamos a pasar esto. Se me trabó el lápiz por cambiar el color. Bueno, aguanten un cachito, ya va a arrancar. Bueno, entonces fíjense, la parte superior, en esta parte superior la atmósfera está mucho más caliente. La que está cercana a la superficie, habíamos dicho, cuando la radiación pasa, cuando esta radiación la atraviesa, problema de que se me colgó el PowerPoint. Ahí vamos. Ahí está. Ahí está. Bueno, ahora se descolgó. Cuando la radiación la atraviesa, ¿sí?, decíamos que no se calienta con la radiación solar. El que se calienta es la superficie terrestre, ¿sí?
Y esta superficie terrestre que se calentó comienza a emitir radiación, que ahora vamos a ver que es en otra longitud de onda, y esa radiación sí calienta a la atmósfera. Entonces, la fuente de calor de la troposfera es el suelo, por eso el aire está más caliente cerca del suelo y menos caliente más alejado, ¿sí? Una vez que sigo ascendiendo hay otra fuente de calor que habrá entre 30 y 40 kilómetros de altura. ¿Se acuerdan que algo dijimos el otro día? La capa de ozono, ¿no? Muy bien, la capa de ozono. La capa de ozono, ¿sí? Reacciona con la radiación ultravioleta con reacciones exotérmicas. Entonces, esas reacciones lo que hacen es aumentar la temperatura de esta zona en la estratosfera. Ese aumento de temperatura es el aumento de temperatura debido a la capa de ozono. Una vez que pasa la capa de ozono, ya no hay esa fuente de calor, la temperatura comienza a bajar, ven que son temperaturas muy bajas, de menos 100, una cosa así. Hay otro lugar donde se cambian las propiedades y ahí, en lo que se denomina la termósfera, la temperatura comienza a ascender hasta llegar a entre 500 y 1500 grados. ¿Cuál es la fuente de calor acá? Y bueno, es el sol directamente. No tiene nada que lo, digamos, que lo separe de la radiación solar. Toda esta parte está cercana a digamos, al espacio y esa es la zona donde la radiación solar produce esa disociación que habíamos hablado de los átomos y ya en esta zona las características de la atmósfera no son homogéneas, sino que se encuentran partículas disociadas o iones, ¿sí? Entonces, esa es la característica principal que tiene la atmósfera. Nosotros en la asignatura vamos a trabajar principalmente con estas dos capas. No vamos a analizar las capas más altas. Para que tengan una idea en cuanto a la altura, tenemos la parte inferior, es la parte donde están toda la parte de la biosfera, la geósfera y la influencia humana a partir de los vuelos. Por arriba de la estratosfera el hombre llega solamente con algunos globos meteorológicos o con la gente que hace cohetería. Y arriba la mesósfera es el lugar donde impactan los meteoros, los meteoritos, ¿sí? O sea, como le decimos nosotros, estrellas fugaces. Y arriba en la termósfera es la zona donde suele orbitar el transbordador espacial o las auroras boreales. Bueno, el transbordador espacial ahora ha quedado un poco desestimado, ¿no? Pero el otro día está la Estación Espacial Internacional, no sé si vieron en la televisión cuando volvió la gente que estaba en la estación internacional, los vuelos que se hacen en este momento, bueno, son vuelos espaciales que suelen estar en esta zona. Bueno, esto sería con respecto a las capas. Si lo miramos desde el punto de vista de la temperatura, es este mismo gráfico el que vimos recién, pero yo lo quería comparar con lo que ocurre con el vapor de agua y con la presión. Fíjense, la presión atmosférica es máxima cerca de la superficie y mínima alrededor de 50 kilómetros. ¿A alguien se le ocurre por qué será así? ¿Por qué tenemos máxima presión? ¿Alguno sabe lo que es la presión atmosférica? ¿Me puede contar qué piensa que es? Es como la fuerza que ejerce la columna de aire sobre un lugar. Muy bien, o sea que estaríamos hablando de qué, del aire, ¿cómo lo podríamos llamar? ¿Qué mide la presión del aire con respecto al aire? La distancia que hay hasta la Tierra. Con la distancia que hay hasta la Tierra, nosotros lo que vemos es si hay esta variación de presión o no, pero en realidad la presión atmosférica, como dijo la compañera, tiene que ver con esa presión que ejerce el aire. Pero ¿cómo se llamará la presión esa que ejerce el aire?
¿Qué fuerza la hará? Porque acuérdense que presión no es fuerza. ¿El viento? No. ¿La gravedad? A ver, ¿y cómo se llama la fuerza que hace la gravedad? A ver, ¿El peso? Peso, muy bien. Lo dijo con miedo, pero es el peso del aire sobre un lugar determinado. Entonces, fíjense que acá nos está diciendo de dónde hay más aire, ¿arriba o abajo? Abajo. Abajo. ¿Y por qué habrá más aire abajo? Porque hace más fuerza la gravedad. Muy bien, porque estamos más cerca del suelo, entonces en realidad la gravedad lo que hace es atraer ese aire y lo hace amontonar todo cerca de la superficie. Entonces vamos a tener mayor presión cerca de la superficie y a medida que vamos subiendo, como hay menos aire porque la gravedad lo llevó para abajo, ¿sí? Vamos a tener presión casi cero alrededor de, fíjense que esto está en kilómetros, o sea que serían unos 50 millas, serían 70, más o menos 75, 80 kilómetros más o menos de altura. Ahí ya casi la presión es cero, ¿sí? Por la misma razón, si vemos vapor de agua, el vapor de agua es máximo cerca de la superficie y se hace cero aproximadamente a unos 10 o 20 kilómetros de altura. Entonces, las características principales que tienen las capas atmosféricas es esta. Desde el punto de vista de la temperatura, lo tenemos marcado acá, desde el punto de vista del lugar donde vamos a encontrar el vapor de agua, ¿sí? Y esto va a pasar con muchos otros gases, no solo con el vapor de agua, ¿sí? Es que tenemos la mayor cantidad cerca de la superficie y a medida que subimos no encontramos más. Y con la presión pasa lo mismo, nada más que llega hasta una altura un poquito mayor. Estas características son muy importantes a la hora de analizar el comportamiento atmosférico, ¿no? Después nos queda una capa de la atmósfera, que es la capa que también nos va a importar desde el punto de vista de la calidad de aire, que es la ionosfera. La ionosfera es una capa que no tiene que ver ni con la temperatura ni con la composición química. Es una capa que se denomina capa funcional. La ozonosfera o la capa de ozono también se denomina capa funcional. Tiene muy poquita masa, representa menos de un 0,1% de la masa total de la atmósfera, pero es una parte que está, de la atmósfera que está ionizada, no está representada en esto porque es otro tipo de clasificación atmosférica, pero la ionosfera se encuentra más o menos en esta zona, ¿no? Me fui un poco a la mesósfera, es un poquito más arriba, ¿sí? Está superpuesta a esta porque estas son capas según su temperatura y la ionosfera es una capa funcional, ¿sí? Y es una zona donde la energía del Sol es tan fuerte que hace que las moléculas se separen y de esta manera los electrones terminan andando en forma independiente, ¿sí? Entonces, esto depende mucho de la radiación solar. Más radiación solar, más ionización. En esta capa hace que interfiera con es la capa que interfiere con las comunicaciones, ¿sí? Y si ustedes miran en este dibujo que tenemos acá al costado, la ionosfera tiene 3 capas. Estas capas dependen de la radiación solar. La capa más cercana a la superficie, esta que está acá, desaparece, fíjense que acá muestra el día y la noche, ¿no? El día donde está iluminado el globito y la noche del otro lado. Durante la noche no tenemos la última capa acá. Entonces, esta capa que desaparece durante la noche es la que se utiliza en las transmisiones de radio. Yo sé que ahora, con esto de que andamos todos por internet, uno no está muy acostumbrado a que le hablen de la radio, ¿no? Pero este ejemplo se veía muy bien con las radios AM y FM, ¿sí? Las transmisiones AM tienen un alcance mayor, entonces llegaban hasta la ionosfera y se producía la reflexión de esa onda para que llegara mucho más lejos a una persona que la quería recibir. Las FM tienen
transmisiones de este tipo y tienen un alcance mucho más corto. Eso lo habrán podido ver cuando uno se va de viaje, ¿no? Hoy en día lo que ocurre es que muchas FM retransmiten a lo largo de todo el país en la misma frecuencia, entonces cuando uno va viajando pareciera que no se pierde la señal, pero sí, la señal de FM se pierde porque no tiene un alcance tan grande. ¿Qué es lo que ocurre? Durante la noche la capa más baja de la ionosfera se pierde y hace que esa transmisión de radio llegue más alto. Entonces, el alcance es mucho mayor. Yo no sé si alguno de ustedes habrá vivido en algún lugar. Yo cuando era chica vivía en Santa Cruz, en Puerto Santa Cruz, no teníamos televisión ni hablar de internet, no había nada en esa época antediluviana. Y a la noche nos gustaba jugar con mis hermanas, mi papá tenía una radio, y a la noche se escuchaban radio de gente hablando en otro idioma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al perderse esta parte de la ionosfera, la transmisión de radio hace que lleguen mucho más lejos. Hoy en día pueden jugar con las transmisiones de internet y escuchar a la Estación Espacial Internacional si quieren, pero bueno, son otras formas de comunicación. Eso es para que vean un poquito el papel que tiene la ionosfera y las características que tiene, ¿no? Al tener ese tipo de composición, hace que las comunicaciones radiales sean posibles, ¿no? Es el lugar también donde están las auroras boreales. Y bueno, acá habla de la temperatura, bueno, ya lo vimos, la temperatura en la ionosfera va en aumento, ¿sí? Porque está en esta zona atmosférica a medida que nos vamos acercando al límite de la atmósfera. Bueno, la termósfera es la capa de la atmósfera terrestre que está más cercana al Sol, digamos, comienza entre 80 y 120 kilómetros de la superficie, ¿sí? Y dentro de esta capa, bueno, hay radiación ultravioleta, rayos gamma, rayos X que provienen del Sol y producen esa ionización de los átomos. Uy, me olvidé de sacar esto, vamos a pasarla rápido, perdonen, porque cuando YouTube toma que tengo hipervínculos en la clase me saca la transmisión. Si llega a ocurrir eso me vuelvo a conectar, ¿sí? Con el apuro del corte de luz tomé un archivo que no había sacado los hipervínculos. Bueno, la mesósfera es esta línea que está acá, que se nota en azul, se puede ver en esta foto. La foto anterior, que lo pueden ver ustedes en el PowerPoint, es una foto tomada desde el transbordador espacial, ¿no? Y en ese transbordador espacial, como estaba en la termósfera, se podía ver la estructura de la termósfera. En esta zona la masa de aire está relativamente más mezclada que en la termósfera. La temperatura obviamente disminuía con la altura y alcanzaba 90 grados. Vamos a volver para atrás, pasando rápida esta, ¿sí? Es esta zona que está acá y la temperatura alcanza los 90 grados bajo cero. Es la capa donde inciden los meteoritos y se incendian y nosotros podemos ver las estrellas, ¿no? Las estrellas fugaces. La capa, acá nos vamos acercando a la capa atmosférica que nos interesan. Esta es la estratosfera. La estratosfera se encuentra aproximadamente entre los 10 y los 50 kilómetros y contiene a una capa que por su composición es una de las capas funcionales, que es la capa de ozono. En la estratosfera ya habíamos hablado antes que como la temperatura va aumentando un poco con la altura, ¿por qué? Por la presencia de la capa de ozono, que es la que produce esa fuente de calentamiento. En la estratosfera, la primera parte de la estratosfera, a veces está influenciada un poco por el hombre, porque los jets comerciales a veces viajan un poquitito por sobre el nivel de la tropopausa. Hay aviones, los aviones espía y ese tipo de aviones viajan un poco más alto.
Antes funcionaba, ustedes son muy jovencitos, por ahí ninguno sabe, el Concorde, que era un avión supersónico, también impactaba en esta zona. Hace unos años se discontinuó por problemas económicos, pero es una capa que tiene relativamente poca influencia humana directa, ¿sí? Porque toda la influencia humana está directamente en la troposfera, que es la que vamos a ver a continuación. En esta capa la influencia humana es más difícil porque como se encuentra una capa de temperatura constante antes de llegar a la estratosfera, que se denomina tropopausa, es muy difícil que ocurra mezcla entre la troposfera y la estratosfera, ¿sí? Porque todas las zonas con temperatura aproximadamente constante o inversión de temperatura, o sea, que la temperatura aumente con la altura, son zonas muy estables y no favorecen el movimiento del aire en la vertical. Entonces, esas zonas, cuando tienen poca influencia de la mezcla con la superficie, es más difícil que la influencia humana llegue hasta ella. De todas maneras, no es imposible, porque de hecho los clorofluorocarbonos, que vimos que pueden mantenerse en el aire durante mucho tiempo, ¿sí?, llegan hasta la estratosfera y son los responsables de la disminución de la capa de ozono. Entonces, en el largo plazo hay interacción entre la troposfera y la estratosfera y hace que algunos contaminantes lleguen hacia ella. El tema es que cuando esos contaminantes se encuentran ya en la estratosfera, por la misma razón que hay poco intercambio con la superficie, es muy difícil de sacarlos, ¿no es cierto? Entonces, es una capa que debe mantenerse lo más posible sin la contaminación proveniente de la atmósfera. Bueno, hasta ahora no lo pesco. Este es el gráfico que habíamos visto antes, un poquito más desarrollado. Para estos gráficos les pueden servir a ustedes para recordarlos desde el punto de vista de las cosas que estuvimos viendo, ¿sí? Muestra cuáles son las actividades antrópicas y fenómenos meteorológicos en cada una de las capas. Ven que toda la capa que tiene que ver con la termósfera es la zona de las auroras boreales. Ese es un fenómeno muy bonito que se puede ver en los dos polos, ¿no? Bueno. Vamos a hablar un poquito de lo que es la presión atmosférica. Ya lo estuvimos viendo y habíamos visto que la presión atmosférica era el peso que ejerce la columna de aire sobre la superficie. Entonces vamos a suponer que yo tengo la superficie acá, que tengo una determinada columna de aire. Ustedes dibujen lo más bonito. Yo en la pantalla es un poco difícil de manejar esto. Dibujarlo. Bueno, si yo tengo un volumen de esta manera, de aire, ¿sí?, voy a tener toda esta parte completa con aire. Esta columna, acuérdense que el aire, aunque es difícil de observarlo, el aire es una mezcla de gases, por lo cual es un fluido que tiene un determinado peso. Entonces, toda esta columna de aire ejerce un determinado peso. El peso es una fuerza que se ejerce por unidad de superficie. Y esa es la definición de presión. La fuerza peso, nosotros sabíamos de física que es masa por gravedad, ¿sí? Esto es una fuerza, la gravedad es la aceleración de la gravedad, ¿no es cierto? Y ese peso, esa presión, acá es difícil ver la diferencia entre peso y presión con las P, por eso voy a poner el nombre completo. Esa presión viene a ser masa por gravedad dividido por la superficie sobre la que incide esa masa de aire. Entonces, ¿en qué unidades vamos a medir esta presión? Bueno, la presión atmosférica se mide
por supuesto, la masa se mide en kilogramos. La aceleración de la gravedad, ¿alguno se acuerda cuánto era? 9,8. 9,8 ¿9,8 qué? metros sobre segundo cuadrado. Muy bien, que están muy despiertos. Cada vez que toco ahí me saca el curso. Metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien. Esa es la fuerza de la gravedad. Entonces, esta sabemos que en unidades, si yo analizo las unidades, voy a tener kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Y la superficie en qué va a estar? El área. Metro cuadrado. Metro cuadrado. Entonces, si yo analizo esto, vamos a hacerlo de buena manera para que yo no haga lío. Kilogramos sobre segundo al cuadrado dividido metro cuadrado, ¿cómo da esto? ¿En qué unidades me va a dar? Kilogramos, este por este va arriba, este por este va abajo. ¿Lo hice bien? Corríjanme para no hacer lío, ¿eh? Metro cuadrado, segundo al cuadrado, este se va con este y me queda kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Bueno, esta es la unidad de presión. Perdón, así lo vamos haciendo. Y esta unidad de presión es la fuerza en que estaba. Volvamos acá para que sea fácil. ¿En qué se mide la fuerza? Newton. Newton. Dijimos que la superficie se mide de metro al cuadrado. Esto es Newton sobre metro al cuadrado. Tiene que ser igual. Y esto se llama Pascal. ¿Sí? El Newton sobre metro cuadrado es esto que está acá. Es esto que está acá. Y se llama Pascal. Como el Pascal es una unidad bastante pequeña, para medir la presión atmosférica, nosotros utilizamos un submúltiplo del Pascal que se llama hectopascal. ¿Lo escucharon? Cuando se da la presión atmosférica se suele dar en hectopascales, ¿sí? Acá en Argentina todavía estamos encariñados con una unidad antigua. ¿Cuál escuchan también a veces? Kilopascal. Sí, bueno, ustedes son modernos, por ahí no escuchan mal los milibares. Pero si fueran chacareros, los chacareros hablan mucho en milibares. Milibar, un milibar es otra unidad de presión que se usaba antes, es igual a un hectopascal. Espera, sí, un milibar, no, a un hectopascal, sí, muy bien, hectopascal. Entonces, estas son las unidades que vamos a usar cuando trabajemos con presión. La unidad principal es el pascal y el submúltiplo que vamos a usar generalmente son 100 pascales, el hectopascal. Y una pregunta, sí. ¿Los Torricelli son también de presión? También de presión, sí, también de presión. Lo que pasa que ahora vamos a analizar un poquito más la presión y vamos a mencionar un poquito eso. Pero nosotros son unidades el Torricelli, digamos, viene del principio, pero no se usó como forma de presión, porque la presión también tiene que ver con qué aparato usamos, ¿no es cierto? Entonces, ahora les voy a explicar, el Torricelli es el milímetro de mercurio, ¿sí? Y esto, nosotros tenemos que un hectopascal son 760 milímetros de mercurio. Ahora les voy a explicar un poquitito. También está la ATM, profe. La atmósfera, sí, una atmósfera, bueno, te dice mucho lío en la pantalla, pero una atmósfera es igual a 1013 más o menos hectopascales. ¿Sí? Vamos a ver por qué, generalmente, por qué yo me fui muy rápido, ¿no? Pero, ¿por qué se usa el hectopascal? Porque la presión atmosférica media son 1013 hectopascales. Si yo lo tengo que explicar en pascales, sería 1013 con 2 ceros pascales. Cada vez que hablamos de la presión atmosférica, tengo que hablar de esta cantidad de pascales, no conviene 1.000.000
no, 1.000.000 no, 101.300 pascales es muy poco práctico. Por eso se utiliza el hectopascal generalmente para hablar. A ver si tengo la figurita. Ah, no tengo lo de la figura para la clase que viene te traigo la explicación con el Torricelli, porque por alguna razón la saqué de este PowerPoint, y entre que lo busco vamos a perder mucho tiempo. Pero bueno, déjenme que borro acá y le hago la explicación. Supongo que debe haber una manera que borre todo, ¿no? Pero no la conozco. Así que vamos a suponer que es el pizarrón, que tarda un ratito en medirlo. Ah, me parece que la tengo en la clase que viene. Pero bueno, no va a ser mal que lo explique. Porque el año pasado cambié algunas cosas de lugar y a veces no me las acuerdo a dónde las puse. Bueno, la primera persona que estudió la presión atmosférica, sí, como dijo el compañero, era Torricelli, una de las primeras personas. Entonces, el experimento que se desarrolló para estudiar la presión atmosférica fue utilizando una cubeta llena de mercurio, ¿sí? Y un tubo de ensayo cerrado en una de las puntas. Lo que se hizo fue ver, este tubo de ensayo tenía vacío. Creo que este experimento lo han visto en el secundario. La presión atmosférica incidía sobre la cubeta y elevaba el nivel de mercurio dentro del tubo, ¿sí? Por el tipo de interacción física que existe con la presión en el aire. Esta altura, que está acá, son 76 centímetros. Esto no está en contacto con la presión atmosférica, entonces solamente la presión atmosférica incidía en los costados de la cubeta, 76 centímetros. Entonces, a esta unidad se la denominó centímetro de mercurio o milímetros, si hablo en milímetros, pues son 760 milímetros de mercurio, ¿sí? Y esto es lo que viene del experimento de Torricelli. ¿Qué hizo Torricelli? Fue midiendo, fue uno de los primeros que estudió la presión atmosférica, fue midiendo a medida que iba subiendo en una montaña con este aparato, digamos, cómo variaba la presión atmosférica. Esta presión atmosférica es la presión atmosférica a nivel del mar y aproximadamente 25 grados centígrados, ¿no? Para mantener las características del mercurio. Esto en la actualidad, a partir de acá, se pasó a lo que es el barómetro de mercurio, que es un instrumental, lo vamos a estudiar un poquitito más adelante. Es un instrumental que tiene es similar a un termómetro, pero lleno de mercurio, ¿no? Y la presión atmosférica hace que en este tubo graduado, está graduado en milibares generalmente, porque son instrumentos más antiguos, el nivel que llega al mercurio, ¿sí? Es el que nos da la presión atmosférica. Este instrumental viene asociado a este experimento de Torricelli. Entonces, si yo con esta cubeta subiera una montaña, como ya vimos que con la altura el nivel del mercurio se hace menor, ¿sí? Seguramente este nivel tendría valores mucho más bajos. Este tipo de instrumental en este momento con los medios automáticos no se utiliza mucho, pero el barómetro de mercurio sigue siendo el instrumental patrón, ¿sí? Si yo tengo una estación meteorológica automática, tiene que ser contrastada con el barómetro de mercurio para calibrarla, ¿sí? Porque hasta con respecto a la presión atmosférica es el medio más preciso de medición de
de presión. Entonces tenemos, las unidades de presión serían una atmósfera igual a 1013 hectopascales, igual a 760 milímetros de mercurio, ¿sí? O 76 centímetros de mercurio, y un hectopascal son 100 pascales. Cuando hablamos en hidráulica o en todo lo que tiene que ver con la parte de conductos, generalmente uno usa los pascales para medir presión, ¿sí? Porque las presiones no son tan grandes. Esto nos da un poquito la idea para darnos cuenta que el peso que tiene la columna de aire es un peso bastante importante, ¿sí? Es un valor muy grande, a pesar de que nosotros obviamente estamos adaptados a vivir en esa circunstancia, pero si nosotros quisiéramos medir, ¿con qué se miden las presiones dentro de un tubo, una cañería, un canal? ¿Cómo se llaman los elementos, los instrumentales que lo miden? ¿No se acuerdan? ¿Ninguno? ¿El que mide en la goma del auto? Se denominan manómetros, ¿no? Bueno, por eso acuérdense, la presión atmosférica se mide con otro instrumental que se denomina barómetro. Mide la presión bárica, la presión atmosférica. ¿Por qué no se mide con el mismo instrumental? Porque el manómetro, necesitaríamos un manómetro enorme para medir la presión atmosférica por las órdenes de magnitud de presión que tenemos que medir. La presión, como fuimos viendo, disminuye con la altura y cambia con la temperatura. ¿Por qué? Porque sigue la ley de los gases ideales, ¿sí? Entonces, esta es el considerar un gas ideal a la atmósfera es una de las suposiciones que mejor funcionan. Esta y la suposición hidrostática. Esas son las dos suposiciones que en la atmósfera funcionan bien. Entonces, cuando tengamos duda acerca si la presión baja o sube con la temperatura, acordémonos de la ecuación esta y en función de eso vamos sacando las relaciones. Bueno. Vamos a hablar un poquitito del agujero de ozono. Como ya vimos, la ozonosfera es una capa que está aproximadamente en la estratosfera, ¿sí? No aproximadamente, sino que está dentro de la estratosfera, y esa capa ha ido cambiando en los últimos años. Últimos me refiero a a partir del siglo XX en adelante que se han hecho las medidas. Hemos visto que hay una disminución de esa capa de ozono, principalmente en la zona del Polo Sur. ¿Sí? En esta zona del Polo Sur, eso que sienten ahí es la alarma de mi hijo que se tiene que despertar para ir a la escuela y no le da bolilla. Así que no tengo manera de despertarlo si mi está allá. Por eso va a sonar un rato hasta que la alarma se apague por su dueño. El agujero de ozono. Vamos a ver lo que es. El agujero de ozono no es un agujero. Empecemos con eso. Se le denomina agujero de ozono porque es un área en el polo, ¿sí? Donde se disminuye el contenido de ozono. Denme 5 minutos que lo voy a ir a despertar porque si no va a seguir la musiquita. Juan, estoy dando clase, no puedo venir a despertarte. Juan. Estoy dando clase. Apaga la cosa. Ay. Perdón, no olvidé sacar el micrófono. Pero bueno, son las cosas que ocurren a veces en la casa. Entonces, miremos un poquitito qué es lo que ocurre. En esta zona,
¿sí? Se dan características muy particulares de la atmósfera. Y esa característica principal de la atmósfera es que hay lo que se denomina el vórtice polar. Y ese vórtice polar es un área donde el viento, la intensidad del viento es mucho mayor y hace que gire todo alrededor del continente antártico. ¿A qué se debe esto? Bueno, principalmente se debe a la presencia de vientos muy intensos relacionados, a ver si esto no me va a dejar escribir, no me deja borrar porque ya lo pasé, sí. Vamos a hacer un pequeño esquema para que ustedes tengan una idea. El continente polar no es un continente llano, ¿sí? Tiene un área de aproximadamente, es una meseta elevada de aproximadamente unos 3.000 metros, ¿sí? Y esto hace que sea un área donde se interrumpe, ¿sí?, la corriente de aire. Entonces, ese aire comienza a circular alrededor de este continente, ¿sí?, y hace que se genere en altura un ciclón y el aire queda atrapado en el interior. La otra característica que tiene la zona antártica es que durante 6 meses no tenemos radiación solar, ¿sí? Y durante 6 meses tenemos mucha radiación solar. Entonces, durante el tiempo que impacta la radiación solar en esta zona, durante todo ese tiempo se puede producir la destrucción del ozono, porque el ozono reacciona con la radiación ultravioleta. Entonces, veamos 2 o 3 cositas. La radiación solar, cuando yo tengo el planeta Tierra, ¿sí?, supónganse que el planeta Tierra está orbitando alrededor del Sol, supónganse, no, en realidad ocurre esto, el plano que contiene al Sol y al planeta Tierra se denomina plano de la eclíptica, ¿sí? Ese plano, con respecto a ese plano, el planeta Tierra, su eje principal forma un ángulo. Este ángulo, ¿sí?, es un ángulo que, si yo me fijo con respecto a la horizontal del plano, son 23, aproximadamente 23 y algo grados. ¿Esto qué hace? Esto que hace que la radiación solar impacte en forma perpendicular alrededor de un área que, ¿cómo se denomina? El área donde llegan los rayos solares más directamente. ¿Tienen idea ustedes? ¿El Ecuador? Al Ecuador. Y en las zonas de los polos, esa radiación va a llegar de distinta manera. Lo que no quiere decir que llegue menos. En realidad, la radiación que llega del Sol es siempre la misma, ¿sí? La radiación que llega del Sol es la misma. Y ustedes imagínense que en perspectiva es como si fuera el Sol un tamaño así y la Tierra un tamañito así. Entonces, a esta Tierra, un rayo del Sol la agarra completo, ¿no? Entonces, toda la Tierra llega a la misma radiación. Lo que pasa es que cuando esa radiación se va a disponer en las distintas áreas, ahí ya cambia la situación. ¿Por qué cambia la situación? Porque cuando incide sobre un área, ahí va a depender de si esa superficie recibe el rayo en forma perpendicular o lo recibe en forma totalmente oblicua, como es el caso de los polos, ¿sí? Entonces, en las zonas polares, yo recibo la misma radiación que en todos lados. El tema es que la recibo al tope de la atmósfera. Cuando va a llegar a la superficie, ya no es la misma radiación. Entonces, en este polo, por ejemplo, en esta situación que estamos viendo acá, fíjense que no recibe absolutamente ninguna. Esta es la situación del
invierno del hemisferio norte. En esta situación, el polo sur recibe radiación. ¿Cuánto? Va a recibir durante 24 horas. En la superficie, yo voy a ver que en el ecuador se recibe en forma perpendicular, aproximadamente. En realidad no es en el ecuador, Profe. es en los trópicos. ¿Qué? Sí. ¿El albedo tiene algo que ver o no? Todavía no llegamos al albedo. Sí va a tener que ver, Vale. pero después. ¿Por qué? Porque, Vale. porque el albedo es reflexión con la superficie. Nosotros ahora Sí. estamos todavía arriba del planeta en el tope de la atmósfera, ¿sí? Pero ya vamos a llegar, tranqui, que no nos van a ver que le vamos a trabajar bastante sobre el albedo y eso. Entonces miremos por ahora cómo va a llegar a la superficie. En esa superficie, en forma perpendicular, va a llegar entre los trópicos, o aproximadamente perpendicular, porque en realidad perpendicular llega al trópico, que es esta zona de unos 23 grados aproximadamente, es la zona donde llega en forma perpendicular. Y en los polos, como yo tengo la superficie polar de esta manera, el ángulo que forma es muy pequeñito. Entonces, ¿qué va a pasar con esta radiación? Por unidad de superficie va a cambiar muchísimo. ¿Cómo lo puedo ver? Imaginémonos, vamos a dejarlo del agujero de ozono por un momentito para entender esto de la radiación, así entendemos cómo incide en las zonas polares. Cuando yo tengo una linterna, piensen ustedes una linterna. Esta linterna, cuando ejerce un haz de luz en forma perpendicular sobre una superficie, voy a tener un muy buen poder de iluminación. ¿Por qué? Porque toda la energía está concentrada en forma perpendicular en un área muy pequeñita. Si yo ahora esta linterna la inclino, la energía sigue siendo la misma, porque yo las pilas no las cambié. Pero lo que incide con la superficie cambia con respecto al área que está recibiendo. ¿Se dan cuenta de esto? Entonces, en esta zona mi linterna iluminaba mucho porque es un área pequeña, y en esta zona mi linterna ilumina poco porque el área que está abarcando es un área muy grande. Entonces, miremos esto, no nos confundamos. La Tierra con respecto al Sol, acá en esta escala no está bien porque el Sol es muchísimo más grande, es como si fuera un puntito que está influenciado por un solo rayo, porque está tan lejos y es tanta la diferencia de tamaño que yo puedo decir sin temor a equivocarme que la radiación que llega a todo el planeta es la misma. Sin embargo, cuando yo esa radiación la separo en los distintos lugares del planeta, debido a este eje que tiene una inclinación con respecto al plano que se llama el plano de la eclíptica, que es el que contiene al Sol y a la Tierra, yo voy a tener diferente cantidad de radiación por unidad de superficie. Entonces, en las zonas polares voy a tener muy poca radiación por unidad de superficie. Lo que pasa que al tener 24 horas de radiación, de igual manera la cantidad de radiación sigue siendo alta y eso va a seguir influenciando la presencia o la destrucción del ozono. ¿Se entiende esto? Yo sé que si lo ven por primera vez por ahí es un poco complicado de entender, pero tiene que ver con la distribución energética. Lo vamos a ir retomando a lo largo de la primera parte de la asignatura, pero es importante que ustedes se den cuenta. Los dos polos reciben relativamente poca radiación por unidad de superficie. ¿Por qué? Porque si bien están inmersos dentro de la misma energía que es liberada por el Sol, al llegar a la superficie debido al eje que tiene de inclinación la Tierra, este eje con respecto al plano de la eclíptica, hace que la radiación por unidad de superficie cambie. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Sí, profesor, entiendo. Sí, pero Bueno, esto nos va a influenciar en un montón de cosas. No solamente en la radiación que recibo yo en el tope de la atmósfera para destruir el ozono, no solamente me va a influenciar para eso, sino para calentar la Tierra. Entonces, fíjense, esto me va a dar que determinadas latitudes tienen distinto calentamiento en distinta época del año.
Y eso es lo que después nos termina dando las estaciones. Muchas veces cuando estudian en el primario les dicen que las estaciones tienen que ver porque en un punto la Tierra está más lejos del Sol que en otro punto. Esa distancia de lejos es como si yo les dijera que con un método de medición o por un terremoto que hubo en Argentina, Buenos Aires se cambió con respecto a Neuquén en 2 centímetros. Si yo voy a viajar a Buenos Aires, ¿me van a importar que esté 2 centímetros más cerca o más lejos? ¿Qué opinan? ¿Voy a tardar menos si está 2 centímetros más lejos? ¿Más o menos si está más cerca? 2 centímetros en la distancia que hay de acá a Buenos Aires, que son 1000 kilómetros, casi no me importan. ¿Se dan cuenta? Bueno, con el Sol pasa lo mismo. La órbita que describe el Sol alrededor de la Tierra, la Tierra alrededor del Sol, si bien tiene una variación entre el invierno y el verano del hemisferio sur, no influencia absolutamente nada a la radiación. Es muy, muy pequeña la cantidad de radiación, la diferencia de radiación que hay entre un punto y el otro. Entonces eso no puede producir las estaciones. Las estaciones se producen por este fenómeno, que tiene que ver con que si el Sol, vamos a hacerlo de nuevo en otro esquema, ¿sí? Supongámonos que este plano de la eclíptica, ahora el Sol lo dibujo en el medio, la Tierra está acá. Esta Tierra hace un ángulo de 23 grados con respecto a la vertical de la eclíptica. Está acá, 23 grados. Y acá, cuando la Tierra gira alrededor del Sol, ¡ay, qué feo! Cada vez peor lo hice el dibujo. Bueno, a ver si se entiende. Ahí está, ahí. Ese eje, el eje no cambia de lugar. Cuando la Tierra va girando alrededor del Sol, a ver si llegan a ver mi mano, gira siempre en el mismo sentido y el eje está siempre en la misma orientación. Entonces, a medida que va girando en distintas posturas en su traslación alrededor del Sol, el eje siempre se mantiene de la misma manera. Bueno, estoy tratando de hacerlo paralelo, pero en el dibujo no me salió del todo paralelo. Profe, ¿tiene la cámara prendida? ¿Cómo? ¿Tiene la cámara prendida? Porque yo no la veo. Ah, no, no se ve. En Jitsi no se va a ver mi cámara, porque como se ve en YouTube. Perdón, claro, tenés razón. Eso es algo que no pude solucionar todavía. Estoy trabajando porque parece que se puede transmitir por Jitsi. Lo que pasa es que el otro día hice una prueba y no funcionó. Entonces, voy a ver si lo puedo, es un problema técnico, para que me vean también en Jitsi. El tema es que al tener una sola cámara, como está en YouTube, no está en Jitsi. Sí, tienen razón, mejor no muestro con la mano. Lo hago con el dibujo. Entonces esto gira, supónganse, así. Y gira siempre de la misma manera. Y este eje siempre está con la misma dirección, ¿ven? No cambia. Entonces, los rayos solares acá inciden principalmente en el hemisferio sur. Entonces, ¿dónde voy a tener el verano? Esto es verano, hemisferio sur. Acá los rayos inciden en todo el planeta por igual porque el eje está paralelo, digamos perpendicular a los rayos. Esta es una situación, si acá tengo verano y voy pasando para el invierno, sería lo que se llama otoño del hemisferio sur. ¿Sí? Y acá, en esto, si miro los rayos inciden principalmente en el hemisferio norte. Entonces, este es el invierno del hemisferio sur. Pero ven que está relacionado con el eje, no está relacionado con que esto esté más lejos o más cerca. Que esta distancia o esta distancia sean un poquito mayor o un poquito menor, que varía muy, muy poco el total de radiación que yo recibo en la atmósfera. ¿Por qué? Y porque es como si dijéramos 1 centímetro la diferencia con respecto a los 1200 kilómetros que hay de acá a Buenos Aires. ¿Sí? Esto, la distancia entre el Sol y la Tierra es una unidad astronómica,
una distancia enorme, así que el cambio que hay entre los dos puntos focales que tiene esta órbita a lo largo del año es muy, muy pequeño en comparación. Son muchos millones de kilómetros, miles de kilómetros, pero en la comparativa por las distancias astronómicas es como si fuera 1 centímetro en la variación de la distancia de acá a Buenos Aires, ¿sí? Entonces, fíjense que es complejo esto de la energía. ¿De qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver con la parte astronómica y tiene que ver con la parte geométrica de la incidencia del rayo a nivel local en superficie. Lo que más nos va a importar a nosotros, obviamente nos importan las estaciones del año, pero lo que más nos va a importar es esta parte de acá. ¿Qué es esa parte de acá? Bueno, esta parte que tenemos acá es la parte que me va a dar a nosotros lo que se llama calentamiento diferencial. Es que hay zonas donde se va a calentar el aire más que en otras por la incidencia de los rayos solares. Entonces hoy vimos dos cosas que son importantes desde el punto de vista de la energía. El primero, que a medida que vamos subiendo en la altura, la temperatura varía, ¿sí? Y la temperatura está muy directamente relacionada con los intercambios energéticos que vamos a tener en la atmósfera. Y lo otro es que la radiación solar impacta de manera distinta en distintas latitudes y eso va a manejar de distinta manera el movimiento que va a tener ese aire en las distintas latitudes. Entonces, volvamos un poquito a lo que estábamos viendo del agujero de ozono a la luz de lo que estábamos viendo de la radiación. Yo tengo en la parte polar, voy a tener un año completo de radiación. Vamos a verlo en acá tengo, déjenme ver la distribución para a ver si logro mostrarles a ustedes. Bueno, acá, si ustedes miran, acá está el continente, no sé si lo llegan a ver bien. Esta es la parte del polo norte, ¿sí? Esto es para que vean el polo norte. En el polo norte, ese vórtice que estábamos viendo recién que se formaba alrededor del polo sur, no se forma de la misma manera. Suele darse, por ejemplo, ¿alguien escuchó que el 2019 tuvo un agujero de ozono mucho más grande del polo norte? ¿Lo escucharon? Que le habían echado la culpa a la pandemia, pero en realidad no tuvo que ver nada con la pandemia, sino que tuvo que ver con que se formó, el polo norte no tiene continente, es una zona donde hay solamente hielo, con lo cual este vórtice que se formaba en el polo sur, del aire dando vuelta alrededor de un continente elevado de 3.000 metros, no se forma habitualmente de manera tan intensa. Sin embargo, hay años, por ejemplo el 2020, que este vórtice también se puede formar en el polo norte. ¿Y qué va a pasar entonces? Bueno, terminemos de explicar lo que es el agujero de ozono en esta zona. Todos los contaminantes que se fueron generando en todo el planeta, principalmente unos que se denominan CFC, ¿saben lo que son los CFC? Clorofluorcarbonos. Los clorofluorocarbonos. Los clorofluorocarbonos son unos gases que son gases bastante inertes que se desarrollaron a principios del siglo XX, creo que fue más o menos la época, y tuvieron un gran auge porque son inocuos y muy baratos de fabricar. Pero tienen una gran desventaja, que es que no existían en forma natural en la atmósfera. Entonces, cuando se empezaron a incorporar, estos gases se utilizaron mucho tiempo como propelentes de desodorantes y también se utilizaron en la industria refrigerante, son los gases que se utilizan en los aire acondicionados y en las heladeras, ¿sí? Y la liberación de estos gases a la atmósfera se comprobó que está muy relacionado con la destrucción del ozono. ¿Por qué? El CFC
tiene una característica principal y que es que se mantiene en la atmósfera durante muchísimo tiempo. El tiempo de vida en la atmósfera es de aproximadamente entre 500 años y algunos llegan un poco más. Entonces, habíamos visto que la característica que tenía que tener un contaminante para llegar más alto en la atmósfera era que tuviera una vida útil mucho más larga, porque si no, la tan poca mezcla que existía entre la troposfera y la estratosfera no se puede realizar y el gas no llega a los niveles estratosféricos porque la estratosfera y la troposfera tienen una zona muy estable en el medio que es muy difícil de romper. Sin embargo, muchas características meteorológicas hacen que haya intercambio entre una y otra. Por ejemplo, los huracanes, las grandes tormentas son meteoros que hacen que pase el aire de la capa troposférica a la capa estratosférica. Entonces, estos FC que permanecen tanto tiempo en la atmósfera pueden alcanzar la estratosfera. Y de hecho lo hacen. ¿Dónde se van a juntar estos FC? Bueno, se van a juntar en determinadas áreas donde haya una convergencia, digamos, de el aire de la atmósfera en la parte superficial, digamos. Entonces, ¿dónde se ocurre esto? Bueno, ocurre en los polos. Principalmente en el polo sur. En el polo sur nosotros tenemos este vórtice polar, hace que todos los FC permanezcan en gran medida dentro de esta zona y cuando esta zona se ve influenciada por la radiación solar 24 horas por día, si bien sobre la superficie no llega la misma radiación que al ecuador, al tener 24 horas de radiación, esto hace que la cantidad de radiación sea importante y yo necesitaba, para que haya destrucción de ozono, necesito alguna contaminante que tenga moléculas de cloro, ¿sí? Necesito radiación ultravioleta, tengo los FC amontonados en esta área, tengo la zona del vórtice que hace que todos esos contaminantes se mantengan en ese área y tengo radiación ultravioleta durante 24 horas a partir de la primavera de cada uno de los hemisferios. Esto hace que los niveles de ozono comiencen a disminuir. Entonces, ¿qué es el agujero de ozono? No es un lugar sin ozono, no es un agujero en la capa de ozono, es un lugar donde determinadas características hacen que la cantidad de ozono presente comience a disminuir. Puede darse tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. En el hemisferio norte es mucho menor que el hemisferio sur. Acá en esta, yo la voy a pasar rápido, está la explicación de la parte química del ozono, ¿no? Es para que ustedes lo tengan escrito por si no lo tenían presente en alguna de las bibliografías. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, tenemos los fluorocarbonos. Estos fluorocarbonos reaccionan con la radiación ultravioleta, se liberan los radicales cloro, el ozono se separa en una molécula de oxígeno molecular, digamos, y un oxígeno libre. Este oxígeno libre que está presente en la estratosfera debido a la radiación ultravioleta, que es la que produce todas estas reacciones, puede asociarse muy rápidamente con el cloro libre en la estratosfera, formando, combinándose con el oxígeno. Entonces, este oxígeno ya, en lugar de estar libre para formar nuevas moléculas de ozono, empieza a estar atrapado con la molécula de cloro y no está disponible para la formación de una nueva molécula de ozono. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Bueno, estas radiaciones son muy frecuentes que se produzcan con algún tipo de clorofluorocarbones. Estos clorofluorocarbones liberan los
los átomos de cloro. Esos átomos de cloro se unen con los átomos libres de oxígeno que fueron liberados por la radiación ultravioleta y no se puede producir nuevamente la molécula de ozono. La producción de ozono en la parte de la estratosfera se produce de la misma manera, debido a la separación de, digamos, a la unión de los, primero se separa la molécula de oxígeno, se separa en átomos de ozono libre. Yo, perdonen por mi forma de hablar de la química, porque no soy muy buena con la parte química, pero esas moléculas libres de oxígeno son las que después permiten que una nueva molécula de oxígeno molecular, digamos, bueno, acá hice un lío bárbaro, así que empiezo de nuevo. Me disculpan, traté de explicarlo lo mejor posible, pero le hice lío. Vamos a empezar de nuevo, porque la parte química me pone nerviosa porque no es muy fuerte, así que les pido disculpas. La radiación ultravioleta, ¿sí? Volvamos a esta parte. El ozono es un gas que absorbe gran parte de las radiaciones solares de más alta energía. ¿A qué me refiero? Radiaciones ultravioletas. Por esta radiación, el ozono se separa, ¿sí?, en molécula de ozono y átomo de ozono, separado. Entonces, volvamos de nuevo a esta parte. Entonces, yo tengo moléculas de ozono y átomos libres de ozono. Ese átomo libre de ozono se va a juntar con alguno de los átomos de cloro que se separan a partir de los clorofluorocarbonos. Esto libera con los radicales libres una cadena de reacciones en los cuales se atrapan los átomos de oxígeno que están en libertad y no permite que se vuelvan a formar moléculas de ozono. Ahora sí, no hice tanto lío, logré entender un poquitito más. Entonces, la radiación, estas radiaciones son radiaciones exotérmicas, o sea que liberan gran cantidad de calor a la atmósfera de la estratosfera. Y ese calor es el que produce el aumento de temperatura en la zona estratosférica. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver en la atmósfera? En la atmósfera se va a ver como, esto es algo que ustedes lo pueden buscar en internet, después les voy a pasar los links para que lo vean, se hace todos los años y se mide el ozono en la estratosfera en una unidad que se denomina unidades Dobson, ¿sí? Esa cantidad de ozono se va midiendo a los distintos niveles de altura y lo que nos va mostrando es la asociación que hay entre el área en el polo, y fíjense, este es el mínimo que se dio el 17 de septiembre. Este año hubo un agujero mucho más importante en el hemisferio sur y este valor llegó a 26 millones de kilómetros, el total del área. Esto que está acá es el área que ocupa el agujero de ozono en el polo sur. Fíjense, empieza, esta es la época de julio y esto es diciembre. Comienza al principio de la primavera y termina aproximadamente alrededor del 31 de diciembre. Va aumentando la zona donde el agujero de ozono se define aproximadamente donde la cantidad de ozono es menor a 200 unidades Dobson. Entonces, si voy definiendo así, vamos a ver que aumenta su tamaño hasta llegar al máximo aproximadamente en septiembre y octubre. El agujero de ozono tiene un máximo en primavera y después comienza a disminuir hasta aproximadamente el 31 de octubre. Si ustedes miran en la parte de abajo, arriba está el área y acá abajo está la cantidad de ozono en unidades Dobson. Entonces el mínimo, ¿sí?, no necesariamente está asociado con el máximo de agujero, ¿sí?, siguió disminuyendo hasta el 26 de octubre donde llegó a 94. ¿Ven? Si lo defino con 200,
este área del agujero de ozono llegó a tener 94 unidades Dobson, fue mucho menor que la definición, ¿sí? Después comienza a retomar un poquitito porque comienza a disminuir la acción conjunta de todos esto que habíamos dicho, el vórtice, la presencia de radiación ultravioleta y la presencia de clorofluorocarbono, ¿sí? Y todo esto está asociado con la temperatura de la estratosfera. Fíjense que la temperatura de la estratosfera la vamos viendo en el gráfico de abajo. La temperatura de la estratosfera tiene un mínimo cuando hay un máximo en el agujero de ozono y cuando comienza a tener la temperatura más alta, el agujero de ozono disminuye. Es por eso que el año pasado, cuando hablaban del agujero de ozono del hemisferio norte, hablaban mucho de las nubes estratosféricas. Esas nubes estratosféricas dan el lugar adecuado, que son estas que están dibujaditas acá, el lugar adecuado para que se produzcan todas estas reacciones químicas y estas nubes se dan con temperaturas muy bajas de la estratosfera. Entonces, a medida que aumenta la temperatura de la estratosfera, se dan menos la presencia de estas nubes, no tiene el lugar adecuado este ciclo químico para ocurrir y es por eso que el agujero de ozono comienza a disminuir en su área. Si alguno quiere buscarlo, durante el año 2020 fue un año donde se dio un máximo de nubes estratosféricas en el polo norte y es por eso que asociado a eso se dio un máximo en el agujero de ozono del polo norte, cuando siempre tenemos máximos en el polo sur. En el polo sur este año se ha dado un máximo con respecto a los últimos años. Entonces se estaba especulando un poquitito a ver si la pandemia iba a influir en lo que es el agujero de ozono, pero no, como los clorofluorocarbonos vienen desde hace mucho tiempo y tienen una vida tan larga en la atmósfera, esto hace que la presencia de la pandemia no haya tenido una influencia sobre el agujero de ozono, que sí la tuvo sobre otros gases presentes en la troposfera, ¿sí? El tema de la estratosfera está asociado a los clorofluorocarbones. Se han dejado de fabricar, por lo menos en la escala que se hacían, y supuestamente a partir de la década del 90 ya no hay nueva incorporación de clorofluorocarbones en la atmósfera, pero el agujero de ozono no ha disminuido drásticamente. Sí ha habido una pequeña disminución en los últimos años, pero se supone que para que este efecto nocivo de los clorofluorocarbonos disminuya, va a necesitarse llegar aproximadamente al año 2050. Así que yo probablemente no lo vea. El que haría el aire en esa época se va a encargar de decir que, bueno, por suerte se acabó el agujero de ozono. El agujero de ozono fue una de las primeras efectos adversos del hombre sobre la atmósfera de la cual se tuvo conciencia, y al tenerse conciencia de la gravedad, supongo que también habrá tenido que ver alguna cuestión económica, porque para que se tomen grandes decisiones hace falta que como que se cierren todos los aspectos, pero una de las primeras acciones que se acordaron a nivel internacional, el dejar de utilizar los clorofluorocarbonos como propelentes y como uso frecuente en el aire acondicionado y en la refrigeración. Ustedes acá en Argentina es muy frecuente que cuando viene a reparar el aire acondicionado le preguntan si quieren usar el ecológico o el otro. Yo les recomiendo que usen el ecológico, que a pesar que es más caro, bastante más caro, es el que no contiene por lo menos los clorofluorocarbones que atentan contra la atmósfera, ¿sí? En principio ya no deberían estar circulando para su venta los
los CFC que afectan la capa de ozono, pero realmente todavía no se han consumido del todo, digamos. Bueno. Otro gas que podemos encontrar frecuentemente en la atmósfera es el metano. Este es otro gas que también va a tener que ver mucho con algo que vamos a ver en extenso en la clase que viene, que es el efecto invernadero. Es un hidrocarburo más simple. La molécula está formada por un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno. Es un gas que es un compuesto que a temperatura ambiente es un gas y está presente en la atmósfera. Está presente en forma natural en la atmósfera. No es lo mismo que los CFC que no estaban presentes en forma natural en la atmósfera, con lo cual trajeron tantos problemas, ¿no es cierto?, desde el punto de vista atmosférico. Si bien es un gas que se utiliza en la industria como materia prima de elaboración de un montón de productos, es un gas que está muy relacionado a procesos biológicos, ¿sí? Es el residuo orgánico a partir de las actividades agrícolas, se genera a través de los residuos orgánicos de las actividades agrícolas. En muchos lugares ya hay y asociado a los vertederos, por ejemplo, en los grandes basurales donde se generan una acumulación muy alta de residuos orgánicos, hay una liberación importante de metano. En los cinturones ecológicos hay liberación de metano y generalmente lo que se hace asociado a los cinturones ecológicos o cuando la disposición del residuo orgánico está hecho de manera adecuada es generar algunas zonas donde se captura el metano y a partir de esa captura de metano se puede utilizar como fuente alternativa de energía. De hecho, en Neuquén tenemos una planta de metano asociada al residuo orgánico urbano. Obviamente es algo que está en sus comienzos, ¿sí? Pero en otras ciudades ya está funcionando en una escala importante. Es un biogás, ¿sí? Y también se genera en distintos cultivos, por ejemplo, en los cultivos que tienen que ver con mucha presencia de agua, en cultivos que tienen que ver con inundación, por ejemplo, el cultivo del arroz. Es un gas que, como se genera en los pantanos, es el conocido como el gas de los pantanos. Es generado por los procesos de descomposición de la materia orgánica en ausencia de oxígeno, o sea, los procesos anaerobios. Tiene un olor muy característico, ¿sí? Y las zonas pantanosas emiten grandes cantidades de metano. También se liberan los procesos digestivos de los rumiantes, en la combustión, en los incendios de biomasa, en la actividad microbiana de aguas hervidas y obviamente en la explotación de hidrocarburos. Si nosotros miramos, fíjense que desde que aparecieron los sensores remotos es muy fácil tener idea de la composición que hay en la atmósfera al mismo tiempo, ¿no? Esto es una cosa que ha ido mejorando muchísimo. Ahora, cuando termine de explicar esta diapositiva, les voy a mostrar el sitio donde ustedes lo pueden... me parece que lo vimos con ustedes en la clase pasada. ¿Les mostré el Worldview o no se los mostré? No me acuerdo, ahora se me confundió si se los mostré a los de clima o a ustedes. Sí, profe, lo estuvimos viendo. Lo estuvimos viendo. Entonces, en el Worldview, donde se los mostré el otro día, ahí pueden mirar también liberaciones de metano. Esto que está acá abajo es cómo ha ido variando el metano a partir de los años, ¿no es cierto? Fíjense que hasta
sino principios del siglo XX, el metano casi venía constante. ¿Sí? Estos son tomados a partir de datos tomados a partir de Proxidata, o sea, de los núcleos de hielo obtenidos en la Antártida, ¿sí? En distintos lugares. Fíjense que acá dice un promedio de 3 cores, se le denomina como los corazones de hielo, donde se toman las muestras. Estas muestras se toman a través de perforaciones y el análisis del hielo que se saca de distintas profundidades. ¿Sí? Esto está obtenido del Centro de Estudios de Australia. Y fíjense que a partir con los Proxidata nosotros podemos obtener los valores de metano de años para atrás. ¿Saben lo que son los Proxidata? Los Proxidata son datos que no son directamente mediciones de metano, pero que nos dejan inferir las mediciones de tiempos antiguos. Una de esas cosas son los corazones de hielo de la Antártida, que tienen una edad muy antigua, y a través de distintos estudios de la composición del hielo a distintas profundidades podemos obtener las composiciones del aire en donde fue formado ese hielo, con el cual interactuó ese hielo, para épocas muchísimo más anteriores a la actual. Entonces, si miramos a partir de la primera década del siglo XX, el aumento de metano se ha dado en forma exponencial comparado al que se venía haciendo en las épocas anteriores, ¿sí? Este es otro estudio, pero nada más que lo tenemos desde el año 75 al 2000, y este mismo estudio nos está mostrando ese aumento preocupante en los últimos años. Entonces, desde que comenzó la actividad industrial, la liberación a la atmósfera de distintos gases ha aumentado en forma muy importante. Uno de esos gases es el metano, y cada uno de los gases que podemos analizar, como el monóxido de carbono y el dióxido de carbono, también presentan un comportamiento similar. Este gas, el monóxido de carbono, es un gas que es muy tóxico. Una molécula de monóxido de carbono, bueno, como ustedes ya saben, tiene un átomo de carbono y uno de oxígeno. La atmósfera de la Tierra ya contiene monóxido de carbono, pero en una cantidad muy pequeña. Toda la actividad que está relacionada con la combustión libera monóxido de carbono, principalmente las emisiones de automóviles, camiones o medios de transporte. Acá puse automóviles, camiones, pero cualquier otro medio que utilice la combustión va a liberar monóxido de carbono. Es uno de los gases más importantes en lo que se denomina la contaminación del aire, y es un gas que también todos los años produce gran cantidad de víctimas por el uso indebido de la calefacción. Ustedes saben que los entes que manejan el gas natural en Argentina todos los inviernos hacen propagandas en la televisión diciendo que uno tiene que hacer el control de los artefactos de calefacción, porque las emisiones de monóxido de carbono todos los años producen víctimas, y en todos los círculos de la sociedad. Cuando uno quema combustible, por lo general se produce dióxido de carbono, pero si no utilizamos el suficiente oxígeno o exceso de carbono, también se produce monóxido, ¿sí? El monóxido de carbono también es considerado un gas de invernadero, además de un contaminante atmosférico. Pero el gas de invernadero por excelencia es el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un gas incoloro, no inflamable, ¿sí? No tiene las mismas características del monóxido. El dióxido de carbono se libera también a la atmósfera por
procesos biológicos que están asociados a la fotosíntesis, digamos, pero la fuente principal del dióxido de carbono es la actividad industrial, ¿sí? A partir, si ustedes miran, esta es mediciones globales mensuales de dióxido de carbono. Estas son en Mauna Loa, que es un lugar donde, una estación de medición de dióxido de carbono que está en la zona de Hawái. Y fíjense que acá tenemos cómo fue variando. Estos son los promedios y estos son las mediciones estacionales. Desde el año 2005 al 2010 sigue en aumento el dióxido de carbono. Si bien hay un montón de tratados que se está tratando de disminuir la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera, hasta ahora se ha retrasado un poco esta curva, pero no se ha logrado disminuirla. Entonces, las tendencias mundiales, acá las tengo al 2004, pero les muestro la clase que viene al 2020 y no han variado, ¿sí? Siguen subiendo las composiciones. Las únicas que han ido variando han sido las de los CFC, donde hemos tenido acuerdos internacionales al respecto, ¿no? En el resto de los gases, si bien hay una pequeña disminución en la formación de algunos de los gases, el aumento creciente sigue en los últimos años. La incorporación de estos gases a partir, fíjense que bueno, acá el metano en este gráfico empieza en 1984 porque no tenemos mediciones mucho más atrás, en estos gráficos en particular están, pero ustedes por proxy data se pueden extender estas curvas hasta la época de actividad preindustrial donde el nivel se mantenía aproximadamente constante, como se los mostré en la filmina anterior, ¿no es cierto? Bueno. Recuerden, nosotros habíamos visto la vez pasada, ustedes sigo compartiendo, por si alguno no vio la clase anterior, estos valores de, vamos a ver cómo funciona la internet hoy. Acá estamos. Estos valores de metano también lo pueden ver en la parte de calidad del aire, ¿sí? ¿Ven? Metano, acá estamos. Vamos a ponerlo acá en el agua. ¿Ven? Los niveles de metano se pueden observar a nivel global. Acá hay dos pasajes de satélite, por eso algunas zonas son cubiertas por un pasaje y otras por otra, ¿sí? A nivel escala global con esta vista del World View de la NASA, ¿no? Es una de las maneras que ustedes pueden verlo. Lo que no hay mediciones es en niveles muy particulares en las áreas urbanas, por ejemplo, en Argentina. Tenemos mediciones de algunos gases, principalmente en las principales ciudades, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero en escala diaria, diurna, no se suelen hacer mediciones. El metano no tenemos tanta liberación en zonas urbanas, las mayores liberaciones se van a dar en las zonas asociadas a con el tratamiento de los residuos orgánicos, o en la parte que tengan asociadas con la liberación de cloacas, ¿no? Que ese suele ser un problema bastante grave en la zona nuestra en determinada época del año. El tratamiento de residuos de cloaca, el tratamiento de residuos sólidos, todo eso están asociados a la contaminación con metano. Bueno, hoy vamos a llegar hasta acá. Pido disculpas por la demora en el comienzo, por la falta de luz y tenemos la Semana Santa, así que tienen tiempo para trabajar en la práctica 1. Esto ya excede un poquitito la práctica 1. El cuestionario va a estar disponible. No lo subí, pero a partir de mañana hasta el 7 u 8 de abril.
Si alguno tiene algún problema por el cual necesita más tiempo, después nos puede avisar, pero de todas maneras recuerden que cada uno de los cuestionarios prácticos también tiene su respectivo recuperatorio. Así que si hubiera algún problema, lo podemos charlar sin ningún problema. ¿Alguno ha llegado a